Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto el poder estar con ustedes de nuevo. Pues el día de hoy vamos a tener a un invitado que tiene bastante experiencia dentro de la rama de la curaduría, de la museografía y queremos darle la cordial bienvenida a Diego Ventura Puac Coyoy. Él es curador, artista y editor. Actualmente es editor en jefe y curador de Espacio C, Arte y Memoria en Chichicastenango. El Quiché, su línea curatorial se enfoca en memoria histórica, recuperación de la memoria de los pueblos originarios, el intercambio de conocimientos entre artistas y comunidades como un acto político de solidaridad y resistencia. Asimismo, ha enfocado su trabajo en el fomento y conformación de colecciones desde lugares no tradicionales y entendimientos de diversa forma. Desde el año 2015 se ha encargado de curar, catalogar y nutrir el acervo de la primera colección de arte moderno y contemporáneo de una familia maya quiché en el departamento del Quiché. Asimismo, es parte de la alcaldía indígena de Chichicastenango. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Fabricio, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Lo interesante de estos lives es que no estamos como en el mismo espacio físico y siempre suceden cuestiones técnicas de último momento, pero estoy contento de que puedas acompañarnos el día de hoy. Eh, Sé de toda tu experiencia que tienes en el campo de las artes plásticas, artes visuales, y quisiera que disfrutaras este espacio porque queremos conocer más de ti, sobre tu trabajo, sobre tu profesión, y yo sé que a ti te apasiona, pues, este mundo en el que te has visto inmerso, pues, ya desde hace varios años. Claro, pues nada, advertirles a todos que a veces bromeo mucho hasta en los lives porque es mi manera de canalizar los nervios. Entonces, eh, de hecho iba a empezar molestando un poco así como saludarlos tipo reina de belleza. Aquí les mando un saludo desde la tierra del Popol Vuh, Chichicastenango, pero no, creo que no. Muchas gracias por eso. Y para iniciar, pues es una pregunta de rutina. Yo creo que debido a la situación sanitaria que seguimos viviendo y que estamos inmersos en ella, eh, nos vimos en la necesidad de buscar pues esta forma de estar en contacto, de seguir socializando, que muchas veces también creo que también fue un buen tiempo para buscar el silencio, para repensarnos, replantearnos. ¿Cómo te toma a ti toda esta situación del COVID en cuanto a tu trabajo y a lo que tú haces? Eh, Creo que en términos generales, por mi ubicación geográfica en este momento en Chichi, vivimos de una manera completamente diferente el tema pandemia, porque si bien tuvimos todas las restricciones que todos los demás sitios tuvieron con el tema de los toques de queda y de esto de no poder salir a la calle, muchos negocios tuvieron ciertas limitaciones en cuanto a la distribución de sus productos. Por la naturaleza del negocio familiar, pues nosotros sí estuvimos saliendo bastante con entregas a domicilio. Eh, entonces, digamos, desde el punto de vista de las dinámicas económicas, pues estuvimos medianamente estables, ¿no? Eh, yo realmente estaba como, siendo honesto, fue un tiempo como muy relajado, la verdad, tuvimos muchísima paz aquí en casa, incluso para salir a repartir pedidos, la calle completamente vacía, cero tráfico, cero peatones, entonces eso nos dio perspectivas diferentes de las movilizaciones a las que estábamos acostumbrados, aunque también siempre te pegaba la tristeza, ¿no? Porque pues Chichi los días jueves y domingo, que es su día de plaza, es una reventazón de color de gente, de un tanto turista extranjero que era el que mantenía el mercado de artesanías, como gente de otras latitudes del mismo pues país que venía, porque estábamos acostumbrados a ver a los señores de Toto que traían los baúles, que traían cosas de barro, a los señores de momos con los ponchos,
¿qué te digo yo? Gente de Joyabaj y de Chinique que traían ganado al mercado, ganado vivo, gente de la costa que traía fruta, pues, porque aquí pues no sea piña y sandía y todo eso, sino que viene de la costa. Entonces, de alguna manera, pues sí sentimos eso, ¿no? Porque lo resentimos, nuestras dinámicas económicas y sociales sí se vieron afectadas. Pero como acotación aquí, pienso que estamos un poquito acostumbrados no un poquito, bastante acostumbrados a la organización comunitaria. Entonces, todo el tema de las restricciones, del distanciamiento y todo esto, se dio a través de las organizaciones comunitarias más que de la municipalidad civil, digamos. Incluso la municipalidad indígena estuvo coordinando bastantes esfuerzos dentro del mercado, eh, pero como sucede en la mayoría de municipios de Guatemala, que hay una especie de olvido del Estado hacia el municipio, pues realmente las disposiciones ya a mediados de la cuarentena y del confinamiento ya nos venían un poquito del norte, ¿no? Porque es como, bueno, pues estos señores nunca se preocupan por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a acatar lo que están diciendo, ¿no? Entonces se restableció muy rápidamente la dinámica del mercado, todo el tema de bancos, o sea, realmente no sentimos que estuviéramos tan encerrados. Yo sí no salí del municipio desde febrero hasta octubre y hace 15 días que pude ir a Shela y otro mundo, o sea, realmente aquí estamos viviendo una realidad paralela porque en Shela sí, las líneas de distanciamiento, cero aglomeración en todos lados, todos muy ordenados en el banco, en el súper. En cambio acá es otra cosa y pues curioso porque pues seguimos en anaranjado con vistas a pasarnos a semáforo amarillo, a pesar de que el mercado aquí está normal, o sea, la vida aquí está normal, pero tenemos mascarillas, esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Sí, en Shela sí se vivió los primeros días un silencio sepulcral. El miedo se sentía cuando tú salías y aún cuando se reactivó hace como 15 días o se quitaron todas estas restricciones, aún la gente pues salimos con miedito, ¿verdad? Pero hoy estás de invitado porque queremos que nos platiques pues sobre colecciones de arte, pero me interesa mucho que tú nos pudieras explicar a qué te refieres esto cuando tú dices que tu línea curatorial se enfoca en memoria histórica para que todos podamos como comprender la forma en que tú realizas esto. Claro, creo que de alguna manera las personas que estamos inmersas dentro de las artes, tanto escénicas como visuales, la música, la literatura, sentimos que tenemos algo que decir y todos pertenecemos a ciertos círculos. Cada persona, independientemente digamos, su posición socioeconómica y su realidad, pertenece a un círculo de influencia, donde puede influenciar a otras personas o ser influenciado por otras. Y esto se replica a todos los niveles y en todos los contextos, y por eso es que, digamos, la mercadotecnia pues se enfoca tanto en tantas aristas, ¿no? De cómo llegarle a la gente. Entonces, mi ejercicio dentro de las artes visuales surge porque yo sí estoy convencido que yo tengo algo que decirle a las personas y algo que decir en términos generales, ¿no? Eh, cuando hablo de memoria histórica es porque siento un compromiso para honrar un poco, o bueno, no un poco, para honrar en términos generales la memoria de los pueblos originarios de Guatemala, porque, digamos, la historia que se cuenta oficialmente es una historia completamente tergiversada y conveniente, ¿no? Eh, Creo que uno de los ejemplos más claros es el mito de Tecumumán, de cómo de una manera mágica una especie se modificó genéticamente. O sea, hubo una evolución increíble solo porque cayó en el pecho ensangrentado. Entonces toda la genética de la especie se modificó y por eso los quetzales tienen el pecho rojo, ¿no? Entonces, todas estas gestas y estas historias que han sido tergiversadas no dan justicia a la historia que se ha escrito desde los pueblos originarios y que se sigue escribiendo. Otro caso muy importante de esto, por ejemplo, es la historia
de Atanasio-Tzul? ¿Por qué no nos enseñan en la historia oficial que nos dan en los colegios esta clase sobre Atanasio-Tzul? ¿Por qué no se nos enseña que en realidad esa fue la primera y verdadera gesta independentista a partir de los pueblos originarios? Porque es inconcebible para la mentalidad dominante que eminentemente es blanca, es racista, es clasista, es homófoba y es misógina, que los indígenas hayamos tenido esa autodeterminación, ¿verdad? Eso es impensable. No tenemos ese derecho. ¿Con qué derecho nosotros vamos a escribir nuestra propia historia? Entonces, a partir de eso, de estos ejercicios de descolonización y un poco salir de la caja y del pensamiento tradicional, estamos contando nuestra historia desde los pueblos originarios a través del arte. Recuperar la memoria histórica implica recuperar todas las aristas, todos los contextos, todos los momentos que nos han construido como comunidades y que nos han sido arrebatados, porque no se enseña en el colegio, no se enseña nunca, ni en las escuelas, lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Cuando se habla del conflicto armado interno es media página, si bien va, si no es un cuarto de página con una foto gigante, donde se dice que Guatemala vivió 36 años de guerra civil, de guerra interna o conflicto armado interno, y que Álvaro Arzú fue el que firmó la paz. Fin. No explican nada más, ¿verdad? No explican las masacres que sucedieron de este lado por el Triángulo Ixil, como la masacre por otros lados, como la de Panzós o la de Río Negro. Entonces, todo esto es parte de esa historia que tenemos que construir desde los pueblos originarios, porque es nuestra historia, pero al mismo tiempo desde la diversidad, porque no solamente yo puedo contar la historia que yo sé, tengo que escuchar también la historia desde las mujeres, desde las viudas, desde los niños que han escuchado la historia de los niños, desde los cuerpos diversos, desde las personalidades queer o desde las personas LGBTQI más. O sea, es una amalgama de historia que tenemos que reconstruir y que escuchar. Y eso se puede lograr a través del arte, y no solamente el arte visual, sino que de muchas manifestaciones. Y justamente a partir de ahí es mi ejercicio curatorial. Yo creo que en Guatemala existe un poquito la idea de que un curador es un jurado, o es un juez, o es un seleccionador. Pero no, un curador es una persona que se encarga de ser mediador y de facilitar las ideas y los discursos de los artistas y el público. Y nosotros nos encargamos de hilvanar estas historias, darles lógica y sobre todo tener pertinencia y ser prudentes al momento de dar estos discursos y de hilarlos. Y ya sabiendo esto, sabemos que mi trabajo en este momento es tener una configuración y una reconstrucción de la historia a partir del estudio de la memoria histórica. Yo como curador no le estoy dando voz a nadie porque tampoco las personas necesitan que alguien les dé voz, porque a partir de pensar que yo voy a darle voz a alguien, yo ya estoy teniendo un ejercicio de poder y creyéndome que yo tengo alguna influencia como para darle voz a alguien. En realidad no, creo que los curadores lo que hacemos un poquito solamente es facilitar y sabernos callar cuando nos tenemos que callar y cuando los artistas tienen que hablar y hablar de sus realidades, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta de mi ejercicio a través de la memoria histórica. Es que te digo, digamos, como curador, cierto que tenemos un grado de influencia, pero sentir que tenemos cierta autoridad, pues no sé, creo que nuestro pedestal es como del alto de una cajilla de aguas, ¿no? Entonces, pues solo nos subimos a la cajilla y hablamos un poquito desde ahí, pues ya nos toca bajarnos otra vez, ¿no? Yo siempre digo que es como subir, a veces hay muchos curadores que se suben en un bloque y se marean y empiezan a hablar por el artista y a través de él. Y creo que sí tenemos un poco distorsionada la imagen del curador, pues en este territorio. Pero también me gustaría, creo que el arte siempre ha sido también un registro histórico, pues a través de la historia de la humanidad. Y en Guatemala yo no creo que no sea eso. ¿Puedes tú contarnos cómo es que inicias en el 2015, inicias tú
a catalogar, curar y nutrir esta colección de una familia maya quiché. ¿Cómo es que inicias todo este proceso? ¿Desde cuándo tienen piezas esta familia? ¿Desde qué año? Y más o menos cuántas piezas hay dentro de esta colección. Ok, creo que voy a hablar un poquito como desde mi experiencia profesional personal y creo que desde ahí voy a seguir un poco. Yo tengo trabajando en artes visuales un aproximado de unos 15 años o tal vez un poco menos, 12, sí, 12 años. Eh, Empecé trabajando como documentador en procesos de evaluación. Yo recuerdo que me iba con la galerista a las casas de los clientes y nos tocaba fotografiar las piezas, medirlas, ver su soporte, que puede ser tela, puede ser papel, ver el estado de conservación, todo lo que se entiende por examinar una pieza, ¿verdad? Y luego pues hacíamos una bitácora y ya se le entregaba a los coleccionistas al mes o al mes y medio una carpeta donde estaba toda su colección documentada con un precio de mercado actual. Yo así fue que empecé trabajando el tema de mis acercamientos a las obras de arte en el campo meramente profesional. Ya luego trabajé en una institución que tiene también su propia colección, donde me di gusto viendo las bodegas, viendo todo lo que había ahí adentro y haciendo el mismo trabajo, no catalogando. Afortunadamente ya no me tocó medir y todo eso porque ya existía el archivo, solo faltaba cierta información. Entonces, a partir de ahí es que yo tuve como estas inquietudes hacia los objetos. Y yo creo que sí es bien importante aclarar que esta es una de las múltiples inquietudes que tengo dentro de las artes visuales, la colección de objetos, porque el arte visual no se limita únicamente a los objetos físicos, porque eso también les limita mucho el impacto que tienen en la sociedad y la temporalidad. Dicho de otra manera, un cuadro se muere cuando yo lo tengo colgado en mi casa y lo miro todos los días en pachamita, cuando me levanto, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna manera el mercado nos ha condicionado al fetiche del objeto y a otorgarle un valor monetario cuando se monetiza y cuando se comienza a hablar de digamos, avalúos y plusvalía. eh, Se limita un poco el espectro de la obra de arte en sí. Digamos, en términos generales, cuando hablamos de arte y hablamos de cuadros, la media poblacional lo que se le viene a la mente es Picasso y porque escucharon alguna noticia de que un Picasso se vendió en 100 millones de dólares, ¿verdad? Entonces está justamente esta idea de que coleccionar arte implica una colección de objetos que tienen un valor monetario y que muchas veces la gente está esperando a que el artista se muera para duplicar o triplicar el precio, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. Entonces, ya dando esta salvedad, yo me di cuenta del potencial que tenía esta colección de objetos artísticos. Hablemos dibujo, pintura, escultura, grabado, que fue con lo que se empezó, y textil, porque mis papás empezaron a coleccionar en el año 89. Comenzaron a coleccionar con artistas provenientes de diferentes comunidades como Comalapa, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Panajachel, de Zaragoza también, pero digamos en ese momento el boom era en Comalapa. Y creo que sin saberlo, porque de hecho como inició la colección fue por una relación de amistad con unos artistas, mis papás comenzaron a hacer visitas de estudio a estas comunidades. Entonces, ellos viajaban desde Quiché hasta Comalapa o al lago donde tocara a ver qué era lo que estaban haciendo los artistas y luego pues adquirir las piezas que les interesaban, que ahora es una práctica bastante extendida por los curadores de museos, de colecciones y de exposiciones en general, los estudios visits, ¿no? Donde pues ellos llegan a entender más el proceso del artista. Otra de las cosas importantes de esta colección es que
ellos trabajaron y adquirieron piezas con el primer galerista indígena de Guatemala, que es Benjamín Chabajay, que tiene la Galería Tzutujil en Tecpan. Entonces, esto también es un contexto importante porque empieza desde el ejercicio comunitario, con amigos y conocidos y se crean lazos de amistad y ciertamente complicidad, que eso sucede mucho en las artes visuales, ¿no? Que tú tienes tus cómplices de trabajo también, porque sucede también a partir de los afectos. Entonces, haciendo estas revisiones de todos los objetos y cuadros que habían, pues ya en el 2015 yo comencé a rastrear a qué artistas estaban vivos, qué artistas ya no estaban vivos, qué estaban haciendo, qué inquietudes tenían y a rastrear también en qué otros lugares estaban sus obras, porque pues Guatemala tampoco tiene la costumbre de tener catalogación y menos catálogos razonados donde se sepa qué cuadro está dónde y quién lo adquirió. Y a partir de este ejercicio de rastrear fue que comencé a catalogar esta colección que empezó justamente con piezas de comunidades, de pueblos originarios que cuentan la historia de esas comunidades y de textiles, de cerámica, eh, y bueno, no cerámica prehispánica, sino cerámica moderna y contemporánea, pero que viene justamente de estos ejercicios de lo prehispánico. Entonces, es así como empezamos este ejercicio tan bonito de la colección en la familia. Ya luego con el tiempo, y porque nosotros nos ubicábamos en un lugar privilegiado como Chichicastenango, que es un centro a donde llegan muchísimas personas de diferentes lugares, ya conocimos artistas de la modernidad, como Magdalenice Sánchez, Marco Augusto Quiroa, Efraín Recinos, y otros más de la misma generación de ellos. Y también así se empezó como cierta amistad y se pudieron adquirir piezas a los costos de ese entonces, ¿no? Entonces fue como también esa combinación de factores de suerte, temporalidad, varias cosas, ¿no? Y a partir de ese momento es que ya se toma realmente con seriedad este ejercicio de coleccionar arte, de por qué hacerlo, desde qué visión íbamos a nosotros coleccionar estos objetos. Y a partir del 2017 comenzamos a planificar estrategias para adquisición de piezas nuevas y para comenzar a nutrir el acervo de la colección, ya con diferentes aristas y diferentes perspectivas. Porque, digamos, hay divisiones dentro de la colección. Eh, digamos, puede ser tanto por técnica como por temporalidad, como por tema, eh, y hasta por presupuesto, incluso, porque, o sea, tampoco contamos con un gran presupuesto como para decir que tenemos, ¿qué te digo yo? $100,000 al año para adquisición de obra, ¿verdad? Porque creo que no, pero sí tenemos estrategias para adquisición de obras y cómo contactar a los artistas también en el caso de las adquisiciones, ¿no? Que creo que esto también es algo que no se acostumbra mucho en Guate. No todas las instituciones tienen como también ese presupuesto porque estamos limitados y máximo en este tiempo de pandemia, ¿no? Estamos súper limitados. Pero por ahí fue que se empezó la catalogación. Y entre las piezas que más destacan de esta colección o que sean tus favoritas, ¿cuáles son? Qué complicado, porque es como que te pregunten cuál de tus hijos es el que más te gusta. Pues mira, yo en lo particular tengo una fascinación por la obra que es papel. Toda la obra que tiene como soporte el papel a mí me gusta mucho. Y hay un apartado específico que es personal mío, que es obra gráfica. Y he cuidado mucho todo el tema de las adquisiciones de obra gráfica, grabados, giclée, litografía, serigrafía, porque tienen una fuerte carga política en realidad. Digamos, en Latinoamérica específicamente la silografía sirvió mucho como arte panfleto durante las gestas revolucionarias y durante los diferentes conflictos armados y guerras internas que hubo
en bastantes países, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí me surgió esta fascinación por la obra gráfica, específicamente por el grabado. Ahora, piezas que sean mis favoritas, no sé si tenga piezas favoritas, pero sí te sé decir que hay ciertas piezas, como por ejemplo una pieza de Juan Sisay, una pieza de, dos piezas de Fidel Cate Tuc, que es un pintor de San Juan Comalapa, que tiene la cualidad de pintar a Ríos Montt en todos sus personajes, porque todos los personajes de él son Ríos Montt, porque es también una manera de protestar, de decir que, bueno, que a toda la gente que mató que la vea todo el tiempo, ¿no? Que es una pieza que me gusta muchísimo. Hay unas esculturas de arte religioso de principios del siglo XIX que fueron hechas aquí en Chichicastenango, que específicamente un Santo Domingo pequeñito como de 20 centímetros de alto que me parece encantador, y algunas piezas de máscaras rituales ceremoniales de aquí de Chichi que también me gustan mucho. Otras piezas que con el tiempo fueron variando su uso de piezas de uso a piezas de colección han sido textiles que han pertenecido a la familia por mucho tiempo, textil maya, tanto de la comunidad de Chichicastenango como de Quetzaltenango, que también ya son parte del acervo de la colección, porque pues evidentemente es arte textil, tienen una historia, tienen un trasfondo político y un trasfondo utilitario. Muchas veces Occidente ha dicho que son artes populares o artes menores o artesanías, ¿no? Pero realmente no, son arte formal, porque son la manera de ver el mundo desde estas comunidades. Entonces podría decir que son esas. Ahora, del modernismo me gusta muchísimo todo el tema de las técnicas, cómo cambiaron, ¿no? O sea, yo tengo una especial atracción por todo el dibujo de Marco Augusto Quiroga, por ejemplo, y tenemos un par de dibujos y unos grabados de él que también nos gustan muchísimo y a mí en lo personal yo puedo pasar horas viéndolo, me gustan bastante, entonces creo que sería más hablar un poquito como qué motivaciones me mueven más a ciertos grupos de colección, porque eso sí es cierto. Hay ciertos grupos de la colección a los que yo les pongo más atención que a otros, y eso sí es, en términos generales, verdad. Eh, pues eso es lo que te podría decir, y lo que menos colecciono porque siento menos afinidad, pero no quiere decir que no respete y que no tenga, es abstracción. Me cuesta un poquito con la abstracción porque siento que sí es muy del gusto modernista, eh, entonces tiene implicaciones de pensamiento que no son afines con las mías, entonces no le pongo como énfasis, pero sí hay abstracciones que me gustan. La abstracción geométrica o todo el tema de ver obras con esa técnica tan perfecta de la geometría, eso me gusta mucho de ver porque me hace sentir como satisfecho. ¿Y cómo crees que podemos nosotros iniciar, comenzar en nuestra propia colección y selección de piezas de arte como un ejercicio de registro, de memoria histórica? ¿Cómo nos aconsejas tú que podamos iniciar a hacer nuestras propias colecciones en nuestras propias casas? Yo creo que mucho de los ejercicios de colecciones eh, privadas comienzan con la intuición. Uno se siente especialmente atraído por ciertas formas, ciertos colores, ciertos temas, y esto le da a uno luces para decir esto sí quiero, esto no quiero. Eh, Hay una situación que sucede mucho en el circuito de galerías en Guatemala, específicamente en Ciudad de Guatemala, y es que hay temporalidades donde un artista se pone de moda. Entonces todos quieren tener una pieza de ese artista porque está de moda. Y muchas veces es la misma pieza replicada con otros colores o con un chirulito por aquí o con una hojita por allá, pero digamos es una repetición constante del mismo ejercicio del artista. Y esto sucede por moda, por decoración y muchas veces por tendencia. Eh, Porque, digamos,
puedes ver en Pinterest o en Instagram que en otros países eso es lo que están pintando, entonces también aquí como que pega esa fórmula mágica de ciertos elementos, ¿no? Si lo haces en el entendido de que lo que estás haciendo es adquirir objetos decorativos para tu casa, yo no veo por qué no hacerlo, porque también todos los artistas tienen que pagar cuentas, todos los artistas tienen que pagar renta, luz, agua, teléfono, tienen que llevar un plato de comida a su casa, tienen otros compromisos, familia, hijos, no sé, hipoteca, carro. Entonces, digamos, vivir de eso en Guatemala es difícil, no es una carrera que uno diga, bueno, voy a hacerme 20 casas a puro cuadro. Y pues si tú sabes perfectamente que estás adquiriendo objetos decorativos para la casa, está bien. Eh, si lo que quieres es invertir para luego revender y sacarle ganancia, también puedes hacerlo. Eso implica cierto nivel de capital, porque por lo general cuando una persona compra para revender es porque compra artistas consagrados de cierta generación, como por ejemplo, justamente ahora que acaba de trascender Rodolfo Bularach, por ejemplo, hay gente que en este momento está sacando a reventa piezas porque es el momento justo para poder revender. También sucedió cuando trascendió el Mar Rojas, por ejemplo. Mucha gente sacó obras de él a vender porque era el momento para que estas obras salieran al mercado nuevamente. Pero en general yo sí creo que es un ejercicio meramente de intuición. También es un ejercicio de abrir la mente más allá de nuestras convicciones o de nuestras conductas aprendidas. Porque yo he visto que hay mucha pintura costumbrista en Guatemala que se colecciona porque qué bonita la estampa folclórica que está ahí, pero no se le da como una profundidad a eso, ¿verdad? Sino que porque está bonita la estampa. Una de mis piezas que me gusta mucho es una pieza de un diablo que está bailando sobre el mundo, que es de César Pineda. Y cuando la vi en el estudio de César, yo le digo, yo creo que esta sí es una pieza invendible, porque a la gente no creo que le guste tener al diablito ahí bailando sobre el mundo. A mí me parece encantador y me encanta. De hecho, también tiene como un componente ritualístico porque cada 7 de diciembre lo pongo en un lugar donde sé que es un recibidor, donde toda la gente que vaya a entrar la va a ver. Y justo porque se hace contexto, entonces pongo ahí el diablito los 7 de diciembre, por ejemplo. Eh, Hay ciertos artistas que hablan mucho como de temas esotéricos, de la muerte, del mal, cuadros que son oscuros, cuadros que tienen crítica social muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de curar la exposición de Camilo Almaraz en febrero de este año, que se llamó Carbono, que era un estudio sobre todos los, digamos, cómo el carbono es un componente que está presente en nuestra conformación corporal y al mismo tiempo en otros elementos de la naturaleza y que ha sido altamente explotado por la minería extractiva, ¿no? Y justamente por este contexto con una carga fuerte política, no fue, digamos, tan bien aceptada la muestra en general, porque no eran cuadros bellos, eran cuadros magníficamente ejecutados y con una investigación de primer orden, pero como no tenían colores como vivos o de tendencia, pues fue un poquito difícil con esas piezas. Entonces, digamos, para coleccionar uno tiene que seguir su intuición, tiene que investigar también bastante eh, y tienen que sentir esa afinidad por las piezas. Eh, Otra cosa que he notado mucho es que a veces las personas revenden las piezas porque les parecen pasadas de moda y muchas veces en realidad el arte pues no pasa de moda, ¿no? Un arte bien fundamentado no va a pasar de moda porque no es un carro, no es modelo 2020 y luego 2021. Muchas veces lo que falta es un poco de asesoría y para eso hay personas especializadas que te pueden decir, mire, la pieza es buena, solo cámbiale el marco para que le combine con el resto de la casa, ¿no? Entonces, sí, si quieres, hazlo. No importa si la pieza vale 100 quetzales, si la pieza te costó 50 quetzales, sí creo que se puede empezar a coleccionar desde cualquier perspectiva.
apoyar a los artistas locales de tu comunidad, entablar lazos de cooperación, ir a los estudios, escucharlos, escuchar su experiencia, ser solidarios con los artistas locales, también es un statement político para comenzar a coleccionar obra de arte, porque tú te estás tomando el tiempo de entender lo que el artista te está diciendo, porque, digamos, coleccionar arte no es ir al súper y jalar lo que está ahí, o sea, es un ejercicio completo, es casi una profesión. Tengo un amigo que es coleccionista mexicano, él vive en Puebla, de apellido Sarur, y él hace unas investigaciones exhaustivas con los artistas, hace las visitas de estudio, cuando hay exposiciones fuera de Puebla del mismo artista que van a museos como Jumex u otros museos, por poner un ejemplo, él asiste, él documenta y él tiene una documentación muy extensa de los artistas que él colecciona y también tiene estas convivencias de que de pronto se hizo una cenita en la casa de tal artista o de tal coleccionista o de tal galerista y a partir de ahí pues él también ha tenido esta cercanía como bastante directa con eso y desde ahí se puede empezar, desde la afinidad. Creo que tú y yo hemos tenido la dicha pues de convivir y conocer a muchos artistas de los que llaman emergentes ahora y también de los que también se dice que tienen trayectoria. Tú después de catalogar toda esta colección propia, ¿va a estar dispuesta al público de alguna forma digital para que pueda ser consultada por nosotros, para que también la podamos disfrutar como lo hacen ustedes? Fíjate que esa es una de las cosas que está justamente ahorita en gestión, ya la institucionalización formal de la colección. Y sí, el primer paso va a ser compartirla a través de los medios digitales. Y esto que tú dices es muy importante porque yo me he dado cuenta que lo que sucede en la ciudad capital, sucede en la ciudad capital y lo que sucede en Shela, se queda en Shela. Y no hay muchos lazos de cooperación con artistas e instituciones. Y suponte, a mí me sirvió mucho el ejercicio, por ejemplo, de tener tus redes sociales y las de Casa No, y ahí vi artistas que a mí me parecieron extraordinarios y que yo me muero por piezas de ellos, por ejemplo, como Giro, por ejemplo, o está este chico, creo que se llama Ángel Solano, que es mexicano. Ajá, sí, él pinta con sus pigmentos, están diluidos en pólvora. Sí, yo vi esa exposición que tuviste tú en Casa No, que a mí me pareció espectacular y yo dije, bueno, pero esto debería estar en otros espacios si existiera la cooperación. Y luego también me hace mucha lógica el tema de que Shela tenga tantos encuentros con México, pues Shela tiene su propio consulado, ¿no? Entonces, creo que esto también hace mucha lógica. Y eso que dices, que hemos tenido la fortuna de poder convivir con diferentes artistas y todo, pues sí vamos a tener la primera fase del proyecto que sería la exhibición digital a través de redes sociales, siempre con un contexto. Poco a poco vamos a ir catalogando, vamos a hacerlo por temas, con intención también de poder exhibirlo en espacios físicos, pero pues por el momento no se puede. Y otras, digamos, también coordinarlo desde otras perspectivas con otras instituciones, porque tú sabes que la movilización de obras es un tema, en términos coloquiales, jodido. Eso es un gran chance, mover obras. Eh, yo diría, si por mí fuera, digo, bueno, hagamos una exhibición solo de pinturas, desmontemos del bastidor, llevémoslo enrollado y montémoslo. Es mentira, no sale esa exposición. Los bastidores no quedan bien, se dañan las obras en el camino por muy enrolladas que estén. Entonces, digamos, todo esto es un proyecto que estamos visualizando a mediano y largo plazo. Eso implica también un presupuesto anual de mantenimiento de las piezas, porque, digamos, la colección de nosotros está dispersa entre Chichicastenango, que está en 3 lugares, 2 lugares más en Quetzaltenango, préstamo ahorita en una institución y cierta parte en una bodega. Entonces, eso también nos da como ciertas luces de qué vamos a hacer en el futuro. Eh, yo tenía un sueño, por ejemplo, aquí en Chichi hay un museo
que es parte de la alcaldía indígena, que un área está dedicada a arte maya antiguo. Perdón, estoy tratando de educarme en este momento porque no se dice prehispánico. No es arte Maya, prehispánico, es Maya arte antiguo, maya Maya antiguo, antiguo, sí, de nuestros exacto. ancestros antiguos. Y hay un ala que se utiliza para las reuniones de la alcaldía de la municipalidad indígena de acá de Chichi. Entonces yo decía, bueno, pues que me den en 10 o 15 años el museo y ahí se exhibe la colección, ¿verdad? Y te imaginas cómo se escucharía que Chichicastenango es el único lugar de Guatemala que cuenta con un museo de arte contemporáneo. Porque en la ciudad está el Museo de Arte Moderno, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, eso sería una cosa, pues te digo, también trascendente porque justamente a través de Espacio C, nosotros estamos apostando por la conformación de colecciones de arte en lugares no tradicionales y con vistas no tradicionales. Entonces, sacar un poco el arte, descentralizarlo, tenerlo aquí y que nosotros como maya quichés, que vivimos en un pueblo maya quiché, tengamos los alcances de tener nuestro propio museo de arte contemporáneo, dice mucho. Y al mismo tiempo es una cachetada con guante blanco a las instituciones tradicionales del arte, ¿no? O sea, bueno, entonces, con voluntad se puede hacer todo, ¿no? Es interesante el pensar en todas estas opciones. Por ejemplo, la Municipalidad de Quetzaltenango posee una colección de arte eh, de 60 años. Hay alrededor de 300 piezas que han nutrido esta colección debido al certamen Arturo Martínez que se realiza en esta Ujú. ciudad y que nuestras autoridades pues no tengan esa visión de quererlas preservar, conservar, pero al decir nuestras autoridades me refiero al consejo, más no a quienes han estado a cargo actualmente de estas piezas que han hecho lo que está en sus posibilidades, que es limpiar, embalar y mantenerlas en un espacio más digno porque estaban tiradas, estaban prácticamente tiradas y se ha solicitado espacios para que la gente pueda disfrutar de ellas, pero creo que no existe ese interés por parte de quienes debiera de existir, de que todos tengamos ese acceso al arte de alguna u otra forma. Ya Claro. para ir finalizando, mi querido Diego, quisiera que nos pudieras compartir qué planes tienes, en qué has estado trabajando pues todo este tiempo de la pandemia, cuándo vamos a poder ver nuevo material tuyo como artista y que nos des como esas primicias. Ok, solo voy a encender la luz porque ya me estoy quedando a oscuras. Dale, dale. Algo que me alumbre un poco de luz aquí porque estoy en el jardín que es donde mejor ilumina mejor señal tiene el router. Sí, dos cosas rápidas ya para concluir. Número uno, lo que hablabas de las autoridades en general y vi un comentario por ahí justamente sobre este tema, ¿no? De cooperación y de cosas que tienen que ver con gobiernos municipales. Creo que esto, más que venir de los gobiernos municipales o de los gobiernos en general, viene de justamente todos los procesos de articulación educativa. Eh, Dentro del currículum nacional base no viene la clase de artes. En los colegios recibimos artes plásticas como muy a la ligera, nos enseñan a usar las escuadras, el transportador, las curvas francesas y creo que eso es todo. Y hay lugares donde el arte sí está como bastante bien fundamentado, pero digamos es el atractivo de la institución académica. Creo que sí es necesario replantear varios conceptos. En primer lugar, replantear el tema de la cultura. ¿Qué significa cultura? Y no pensar en cultura solamente como cuadros, solamente como ópera, solamente como conciertos, sino que entender la cultura como esta industria humana de pensamiento que es cambiante, que es dinámica, que es inclusiva, que ya no podemos seguir pensando en bellas artes o en artes mayores o en artes menores, porque esto es un contexto eurocentrista, blanco, hegemónico, todo lo excluyente que ustedes puedan decir. Creo que tenemos que tener la apertura suficiente también para poder articular esos discursos y a partir de los propios ejercicios
que se tienen que ir articulando de la educación, las autoridades van a poderlas comprender porque las mismas autoridades son parte de este círculo vicioso, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por ahí en el comentario también se hablaba de que había una escena under, y sí es cierto, los grandes cambios dentro de las artes se han dado a partir de los movimientos underground, definitivamente, porque si lo que se considera como arte consagrado o arte permitido o arte oficial siguiera su agenda todo el tiempo, seguiríamos viendo el lago de los cisnes por siempre y para siempre, y seguiríamos viendo paisajes en todas las galerías para siempre, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas. Lo de los presupuestos es importante porque eso implica dinero, ¿verdad? Y hasta que no le demos al arte su lugar político, el lugar político que le corresponde, no le vamos a dar la importancia realmente que tiene, porque el arte no solamente es decoración y no es este concepto de que engrandece el alma y embellece el espíritu, sino que tiene una connotación política, y hasta que no tengamos esa claridad, creo que no le vamos a dar el lugar que corresponde. Y en segundo lugar, que lo de las novedades. Como artista estoy articulando un ejercicio de reapropiación de los textos de cantantes populares, mal dicho populares, ¿verdad? Y una reapropiación de ciertos textos literarios que estoy haciendo míos, procesándolos y luego sacándolos de nuevo en una técnica que es texto como imagen. Esto es un poquito contemporáneo, un poquito ya pasado de moda para la edad del mundo, pero para nosotros puede ser como un poquito más reciente. No implica realmente una técnica como tal, porque yo no estoy, ni siquiera estoy pintando o agarrando un lápiz. O sea, solamente estoy utilizando medios digitales como editores de imagen. Pueden encontrarlos en mi cuenta, @aventurapuacoyoy, que es la cuenta donde están mis cosas de arte como artista visual. El proyecto se llama Terremoto y es justamente cosas que durante esta pandemia me han movido un montón, la perspectiva de la vida, de la muerte, del amor y de todo lo que implica ser una persona humana, ¿no? O sea, ahorita justamente en menos de 20 días mis dos abuelas fallecieron y ayer falleció un amigo muy cercano. Y hay una canción que me hizo toda la lógica que dice: tiembla, mi corazón tiembla, eh, porque justamente cuando suceden estos estretores uno no sabe qué pensar, qué sentir, cómo reaccionar, ¿no? Y está bien porque las emociones son parte indesmontable del ser humano. Y como curador, pues vamos a tener proyectos interesantes, ya te estaré contando en el camino también a ti, Fabricio. Vamos a tener puestas en relación entre curadores, artistas, gestores, desde México hasta Chile, en una red muy bonita, porque lo que nos interesa también es que se comparta el conocimiento y las ideas de todos. Ya estamos un poquito cansados de este celo de que no, este es mi contacto y no te lo doy porque no me conviene que me movas la silla. No, lo que queremos es crear una red de apoyo entre diferentes artistas y coleccionistas, porque al final, digamos, una de las muestras de solidaridad que podemos tener con los artistas es adquirir sus piezas, y que es el mínimo que podemos hacer es pagar dinero, ¿no? O sea, es la manera más vulgar y es la mínima, pero pues todos necesitamos dinero, ¿no? Y ya para ir cerrando este programa y agradecerte, ¿nos puedes aconsejar, no sé, algún libro o algunos libros sobre historia del arte que para que nosotros pues, también vayamos aprendiendo a través de la lectura? Pienso que más que libros, que creo que en este momento está difícil porque no están viniendo muchos libros, Sofos a veces no está trayendo por temas de la misma pandemia, y porque también el impuesto al papel en Guate es bien caro. Les voy a recomendar plataformas digitales, libros que yo he leído y programas de formación que en este momento se están dando. Como Perfecto. Programas de formación, busquen en Instagram la página de la Fundación País. Maya Huracán está dando muy buenos cursos sobre arte, política, artivismo. Busquen la página en Instagram del MAC Panamá, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Hay un programa de formación y de entrevistas que se llama Forma,
donde empezó Adán Vallecillo a hacer entrevistas a artistas, gestores, curadores. Está también en la página de Instagram Teorética, que tiene una maravillosa selección mensual de textos de arte y pensamiento que se llama Buchaca Generosa, que creo que también está muy bien. En Honduras hay un proyecto que está muy bueno, que se llama La Leona Proyectos, y cada viernes tienen una entrevista que se llama bueno, si es con fulanito se llama Sopa de Piedra, si es con menganito se llama Sancocho de no sé qué, pero son entrevistas que realmente dan muchas luces, esto como programas. Bienal FEMSA, búsquenla también. Yo estoy tomando un curso ahorita de edición de textos de arte, que está muy bueno y tienen un programa de formación continua. Y Jumex también tiene un programa muy bueno de un club de lectura y formación, que todos estos son gratuitos. La revista Terremoto en México también, que está editada por Diego del Valle Ríos, también pueden encontrar ahí muy buenos textos de diferentes. Entonces pienso que hay un poquito de esto. Y ahora hablando directamente de colecciones y de cómo funciona el tema del dinero, de la inversión de la subasta y todo, y es lo que le ha dado forma a los idearios. Hay un libro que se llama 7 días en el mundo del arte, de una autora que se llama Sarah Thornton, que creo que es muy ilustrativo en ese sentido y es muy ameno de leer también. En lo personal, pues quiero agradecerte por permitirme platicar esta tarde contigo. Espero pronto pues saludarte de manera personal y pues reconocer todo ese aporte que tú estás haciendo en la deconstrucción, en modificarnos también a algunos que hemos ido aprendiendo con el pasar de los años, la manera de expresarnos, de ver las cosas. Y es muy importante el poder reconocer todas estas situaciones en el ahora y en el aquí, no cuando ya no estamos en este plano físico. Así que mi querido Diego, te mando muchos abrazos y te dejo el tiempo para que puedas despedirte pues del público que tuvimos. Ok, les agradezco a todos. Recuerden seguir la cuenta de Espacio C, @Espacio C, donde está el proyecto principal. También tenemos pues mis redes como curador, @Diego Ventura Puac en Instagram y @Ventura Puac Coyoy como artista. Y pues cualquier comentario también que quieran hacernos llegar puede ser en el mismo Facebook Live y yo los voy a contestar luego, o a mis redes personales, si piensan que algo no estuvo bien o quisieran debatir un poquito más sobre esto, pues también nos echamos penca un rato. Creo que este tiempo también ha valido la pena para aprender a dialogar, y que el que no siempre estemos de acuerdo, pues también puede nutrir de alguna u otra forma y aprender. Así que nos vemos el siguiente jueves, queridos amigos. Vamos a tener al Grupo Ateneo de Guatemala. Es un colectivo de poetas de Ciudad de Antigua Guatemala, si mal no estoy. Nos vemos en la Mezquita Talks el siguiente jueves a las 5 de la tarde por Revista La Fábrica. Les mandamos muchos abrazos. Cuídense mucho. Saludos, Diego. Te cuidas. Chao, chao. Se cuidan. Bye, bye.